Continuamos con la segunda parte de la clase sobre la ubicación de un punto en el eje de coordenadas polares. Vamos a ver los pasos para graficar un punto en el eje de coordenadas polares. Vamos a utilizar estos materiales: lápices de colores, transportador, reglas y otros. Lo primero es dibujar los ejes, el eje X y el eje Y, es decir, hacer esta gráfica. Eje Y, eje X. Este es el dibujo que debemos hacer. Lo segundo es marcar o ubicar el ángulo. Recordar que el ángulo positivo se va a medir contrario al sentido de la aguja del reloj y el negativo en el mismo sentido de la manecilla del reloj. Eso es importante tenerlo en cuenta porque vamos a graficar ángulos positivos y ángulos negativos. Y lo tercero es, después que ubicamos el ángulo, entonces marcamos encima de la línea del ángulo, vamos a marcar la distancia o las medidas desde el origen hacia donde está el ángulo. Iniciamos entonces con este ejemplo. El primer ejemplo nos dice grafique el punto 2,30 grados en el sistema de coordenadas polares. Entonces, lo primero que vamos a hacer es marcar los ejes. Vamos a marcar los ejes. Es el primer punto, marcar los ejes. Entonces, marcamos los dos ejes. Y lo segundo es, con el transportador, ubicar el ángulo. El ángulo lo vamos a ubicar con nuestro transportador. Este es el transportador. Vamos a ubicar esa línea recta que tiene nuestro transportador. Lo vamos a ubicar con el mismo eje X aquí, de tal manera que coincida mi línea del eje X con la primera raya del transportador. Entonces, como es de 30 grados según mi punto, pues ubico 0, 10, 20 y 30. Entonces aquí ahora voy a trazar una línea desde el origen hasta donde está, desde el origen hasta la inclinación del ángulo, que es este. Aquí estará ese espacio engendrado entre las dos líneas, es el ángulo. Entonces voy a marcar la distancia, que es el primer número, R, que es 2. Voy a usar el origen 0 y voy a decir que aquí tengo 1 y 2. Aquí entonces, en el 2 está el punto. Recuerden que este es el ángulo θ y este es R, la distancia desde el origen hasta el punto. Entonces aquí yo tengo el punto 2,30 grados. Bien,
Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo dice, grafique el punto 2,-3 en coordenadas polares. Lo primero es ubicar el eje, los ejes. Aquí tengo los ejes. Lo segundo es ubicar entonces con el transportador, ubicar el ángulo. En este caso ahora tengo un ángulo negativo de -30 grados. Y entonces ahora voy a ubicar el transportador al revés, el centro, desde el centro, iniciando con el eje X, lo mismo que ahorita, pero al revés. Entonces ahora voy a ubicar, aquí tengo 0, 10, 20 y 30. Aquí tendré la marca, trazo la línea desde el origen hasta donde está la marca, aquí, porque mi ángulo se va a marcar de esta manera. Tengo el ángulo aquí. Bien, entonces ahora en esa línea voy a marcar la distancia, que es 2. Entonces marco la distancia, que es 2. Aquí tengo 0, 1 y 2. Bien. Entonces aquí tengo el punto, que es 2,-30. Aquí tengo el punto 2,-30. Bien. Tengo un tercer ejemplo que dice, grafique el punto -4,35 grados en coordenadas polares. Siempre la distancia es positiva, pero en este caso nos están dando también una distancia negativa. Bien, lo primero es marcar los dos ejes, y ahora voy a ubicar el ángulo de 35 grados, iniciando desde este rayo, siempre eje X, y aquí, como es positivo, mi ángulo tendría entonces 0, se ve un poquito más, 0, 10, 20, 30, 40, y en la mitad tendría el 35, que sería este. Entonces trazo la línea desde el origen hasta donde está la inclinación, aquí. Bien, entonces voy a ubicar el punto -4. Desde el origen hacia la derecha tendría yo el 4, pero yo no quiero ubicar el 4, yo necesito ubicar el -4. Entonces voy a hacer una proyección en esa línea que marqué. Voy a hacer una proyección hacia el otro extremo, que sería el sentido contrario. Entonces, esa misma línea voy a marcar el otro extremo. Que sería el sentido contrario. Bien, entonces, como yo quiero marcar -4, pues voy a marcar -4, pero ahora en sentido contrario.
Voy a marcar la distancia 4 espacios, partiendo desde 0. Sería entonces 0, 1, 2, 3 y 4. Aquí estaría entonces el menos 4. ¿Qué significa eso? Que si yo prolongo esta recta que está aquí, este ángulo que está aquí, que es el de 35 grados, es el mismo ángulo que está aquí. Significa entonces que en este punto donde está el menos 4, hacia arriba, hacia la derecha de esta línea es 4, pero yo me interesa este punto, entonces tengo aquí el punto menos 4,35 grados. Este es el punto. Esa es la forma de graficar ese punto. Y tengo el último ejemplo que me dice: grafique el punto menos 4, menos 35. Voy a hacer lo mismo. Marco mis dos ejes. Y lo primero es ubicar el ángulo, que en este caso es negativo, menos 35. Hago lo mismo. Aquí tengo 0, 10, 20, 30 y 40. Y en el medio tengo el 35. Entonces trazo una línea desde el origen hacia el ángulo, desde el origen hacia el ángulo. Bien, significa entonces, vamos a arreglarla un poquito. Significa que esa línea desde el origen aquí, desde el origen hasta el ángulo es positivo. Como la distancia que tengo es negativa, la voy a proyectar contraria para poder ubicar el punto menos 4. Entonces tomo mi regla y voy a marcar 4 lugares, midiendo siempre desde el origen aquí. Tendría entonces 1, 2, 3, 4, que en este caso sería el punto menos 4. Menos 4. Entonces, de este lado, este ángulo son iguales, por lo tanto, aquí tendría el punto menos 4, menos 4, menos 35 grados. De esta manera, entonces, ubicamos los puntos en un sistema de coordenadas polares.